muchos años hice mis estudios en Europa. ¿En qué parte? Estuve, sí, sí, después de la Academia Diplomática fui becado a Francia. Ah, Francia, precisamente, París. Sí, 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 en París y hice estudios ahí. Conocí también Estrasburgo, me gustó mucho esa ciudad, muy bonita. Sí, La capital política de Europa. sí. Bueno, cuando yo estaba estudiante era todavía Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea. Sí, Y los países todavía Bueno, tenían ahora su sí ya propia estamos moneda, con ¿no? Fue antes de Maastricht. Fue correcto. antes de Su Maastricht. excelencia. Ya estamos en Sí, vivo en el está Facebook perfecto. Live. Como habíamos acordado, vamos a darle la palabra al primer expositor, el doctor Alberto Blanco Uribe Quintero, de la hermana República de Venezuela, residente en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Por cuestiones de horario, le vamos a hacer la palabra al doctor Blanco Uribe para que haga su exposición magistral en primero y nos brinde toda la conferencia, el cierre de este Congreso Internacional en conmemoración de los 50 años de la Resolución 2625 del 24 de octubre de 1970 de la ONU sobre los principios del derecho internacional para la paz entre las naciones. El doctor Blanco Uribe es abogado magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela, en 1983, consultor en Derechos Humanos, Derecho Ambiental, Paisaje y Patrimonio Cultural, especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, especialización sobre contaminación y molestias de UPN de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, Francia, de 1988, especialización en Derecho Ambiental y de la Ordenación del Territorio, DESS, de la Universidad Robert Schuman, Estrasburgo, Francia. Especialización en Derecho Público, Constitucional, Administrativo, Unitario e Internacional de EA, de la Universidad Robert Schuman, Estrasburgo, Francia. 3 especializaciones en Justicia Constitucional, en Derechos Humanos, en Garantías Constitucionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, 2006, 2007 y 2008. Profesor de pregrado y posgrado de Derecho Constitucional del Sistema de Derechos Humanos, de Ambiente y Derechos Humanos y de Derecho Internacional Ambiental de las Facultades de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad de los Andes, profesor de Legislación Ambiental. Tiene una maestría en Arquitectura Paisajista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y es fundador y ex coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, fundador y expresidente de la Sociedad Venezolana de Derecho Ambiental, miembro del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana, del Instituto Venezolano de Estudios de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Centro de Investigaciones y Promoción de la Cultura Jurídica, director de Derechos Humanos de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, ex miembro alterno por Venezuela del directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional de la Asociación Interamericana de Protección de Derechos Fundamentales, director por Venezuela del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, Latis Juris de la Red Argentina del Paisaje, asesor internacional de la ONG Vitalis Latinoamérica, profesor Factor Cultura, miembro del Comité Científico del Proyecto Internacional Reconnecting Regional Culture, conferencista internacional, profesor invitado en universidades de varios países, diversos estudios, miembro de la Asociación de Juristas de Iberoamérica, ASJURI, jurista y ciudadano americano, y eso abajo lo dice así, es la Declaración de Salamanca, España, 2018, ciudadano iberoamericano. Sin más preámbulo, pues le voy a presentar, tengo el honor y el privilegio de presentar al doctor Alberto Blanco Uribe, de la hermana República de Venezuela, que nos va a brindar una exposición magistral sobre el principio de no intervención contenido en la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970. Doctor, bienvenido. El Grupo Guía de Panamá les da la bienvenida, junto con su excelencia el embajador de Perú en Panamá, el doctor
Jorge Lafó Carvajal y la doctora Carla Alodi del Perú, la hermana República del Perú. Muy buenas, allá en Francia es de noche, yo sé decir que serían buenas noches para usted. Acá todavía somos las 5 de la tarde. No sé, en Perú creo que tenemos más o menos el mismo horario. Así es que le damos la palabra al doctor Humberto Blanco Murillo. Muchísimas gracias. Buen día para todos ustedes. Placer compartir este panel distinguido. Agradezco, por supuesto, la invitación que me formularon los organizadores, la Academia Panameña de Derecho Administrativo, la Embajada del Perú en Panamá, el Grupo Guía, la Asociación Iberoamericana de Juristas, que me honro en representar y de la cual soy miembro, y sobre la cual quisiera decir brevemente que nuestra Asociación Iberoamericana, Juristas de Iberoamérica, persigue fundamentalmente lograr la integración iberoamericana y promover la defensa de los derechos humanos y la libertad, la seguridad jurídica en toda la comunidad iberoamericana, teniendo especialmente un proyecto al cual se refirió mi presentador, que es el de la ciudadanía iberoamericana. Como ciudadano iberoamericano, entonces, tengo el gran gusto de dirigirme a ustedes para tocar un tema vinculado con el principio de no intervención y su delimitación en relación a la intervención humanitaria. Esto, por supuesto, dentro del marco que nos reúne, que es este Congreso Internacional en conmemoración de los 50 años de la Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los principios del derecho internacional para la paz entre las naciones. Resolución del 24 de octubre de 1970, y como quiera que me encuentro en Francia en este horario, ya para mí es 24 de octubre para conmemorar este aniversario importante. Voy a comenzar refiriéndome a lo que podemos llamar como los elementos centrales del principio de no intervención, extraídos, por supuesto, en primer término, de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la propia resolución, particularmente en su preámbulo y en su contenido. Sintetizado de la siguiente forma: en primer término, la amistad y la cooperación entre las naciones, fundamento central de todo el derecho internacional, insistiendo en el término naciones y no en el término estados y mucho menos en el término gobiernos. En segundo lugar, todo gira en torno a la garantía de la libertad, de la igualdad, de la justicia y del respeto y goce efectivo de los derechos humanos por todas y cada una de las personas que componen estas naciones. En tercer lugar, la obligación de no intervenir en los asuntos internos de otro Estado, so pena de incurrir en un ilícito que se conoce como injerencia. Luego vamos a verificar un poco qué vamos a entender por eso de asuntos internos de otro Estado. En cuarto lugar, el respeto de la independencia política y de la integridad territorial de todos los estados, lo cual implica evitar cualquier signo, cualquier manifestación de dominación extranjera. En siguiente lugar, la prohibición del uso de la fuerza contra la libre autodeterminación de los pueblos. Y finalmente, el deber de promover, el respeto y el gozo efectivo de los derechos humanos. Sobre esta línea, vamos entonces a tratar de precisar qué es esto de asuntos realmente internos de otro Estado, y vamos a referirnos a tres ejemplos dentro de muchos, como pudieran ser la decisión soberana de un Estado de modificar su forma, vale decir, un Estado federal que decide internamente pasar a ser un Estado unitario, o un Estado unitario que pretende descentralizarse al extremo de llegar a conformar un Estado federal. Es un tema en el cual ningún otro Estado del planeta tiene por qué
intervenir, no tiene por qué inmiscuirse, así como también pudiera ser el hecho de la definición por parte de un Estado de una política pública no discriminatoria de salud, o también, por ejemplo, el tema de una discusión en el seno del Poder Legislativo de un respectivo Estado acerca de un proyecto de ley que se pudiese estar discutiendo y promoviendo. Y por supuesto, un larguísimo etcétera. De manera que, más que referirme a supuestos de asuntos internos, realmente internos, en los cuales no puede haber intervención, voy a tratar de irme desarrollando en la delimitación del tema a los efectos de evidenciar cuándo sí es posible la intervención, siempre que sea por razones humanitarias. Sobre esta línea, hay que distinguir que hay aspectos que trascienden las fronteras, que aun cuando estén relacionados a hechos que se circunscriban en su ocurrencia al territorio de un Estado, pueden tener efectos más allá de las fronteras. Y voy a generar dos tipos de líneas posibles para entender esto. La primera tiene que ver con ejemplos muy claros del derecho internacional ambiental. El principio fundamental del derecho internacional ambiental, recogido en la Declaración de Estocolmo de 1972, establece claramente que ningún Estado puede utilizar su territorio ni permitir el uso de su territorio de forma tal que se puedan causar perjuicios en el territorio de otros Estados o en los bienes y personas situadas en territorios de otros Estados. Y sobre esto voy a citar un ejemplo muy conocido que le dio origen al tema, que es el caso de las fundiciones de Trail, en donde hubo un laudo arbitral de 1941 que le da nacimiento al derecho internacional ambiental, en el cual Estados Unidos, víctima de una decisión del gobierno canadiense de autorizar la instalación de una fundición de acero en un sitio fronterizo con los Estados Unidos, casualmente en un punto en el cual el viento sopla norte-sur, llevando toda la contaminación atmosférica sobre el territorio norteamericano. El laudo arbitral estableció precisamente que si bien el Estado canadiense era soberano y podía perfectamente autorizar actividades legales dentro de su territorio, no podía hacerlo de forma tal que los efectos negativos de esa actividad se manifestasen en el territorio de otro Estado, afectando personas y bienes ubicados en ese otro Estado. Entonces, no era un asunto interno y los Estados Unidos podían entonces generar una actuación que, si bien no era una intervención militar, obviamente, sí es una intervención, digamos, de orden jurídico o de orden lícito, que conducía a ponerle límites a la actuación del Estado canadiense en su propio territorio. Y lo mismo puede ocurrir, o lo mismo ocurrió, mejor dicho, en derecho internacional ambiental también, cuando el gobierno, las autoridades francesas, en los años 80, autorizan el vertido de cloruro de sodio derivado de la explotación de minas de potasio en la región de Alsacia, cloruro de sodio, sal común. Las autoridades francesas dijeron, no importa, lancen eso al Rin. Y se lanzaba eso al Rin. El Rin atraviesa Alemania completamente, no pasa nada, pero cuando llega a los Países Bajos, cuando llega a Holanda, donde no hay capas freáticas, no hay aguas subterráneas dulces, y su única alimentación de agua dulce es el Rin, entonces comenzaron con el efecto del regadío a perderse todas las cosechas, y generó un problema de mercado, un problema agrícola, un problema de hambruna. Y esto conllevó, fíjense que no era un tema fronterizo, porque hay otro estado de por medio entre Francia y Holanda, como lo es Alemania, y sin embargo ahí se determinó también y se anularon las decisiones de las autoridades francesas por decisiones por sentencias del Consejo de Estado francés, pero por actuaciones de las autoridades holandesas que pidieron que esto ocurriera. Entonces la soberanía del Estado francés no le podía permitir llegar a asumir que era un simple asunto interno ordenar que se efectuaran esos vertidos de sal en el Rin con estos efectos.
Y el otro extremo, al otro extremo al que me quiero referir con esto de intervenciones en asuntos que aparentemente son internos, pero que en realidad no lo son, es cuando estamos en el principio perdón, de conceptos y valores universales que son perfectamente cualificables con lo que se conoce como jus cogens, en virtud del principio pro homine, del principio del favor libertatis, del principio indubio pro libertas, y en definitiva por la extensión de estos principios a un concepto pro humanidad, que implica que existiendo la obligación de garantizar el respeto y el goce efectivo de los derechos humanos derivado de la Carta de Naciones Unidas, eso constituye a todos los estados del planeta en garantes de la libertad, en función del jus constitucionale comune latinoamericano, tremendamente desarrollado hoy en día y alimentado por el diálogo jurisprudencial entre las altas cortes de justicia y los tribunales constitucionales de todo el continente, y particularmente en diálogo también con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su vez con la Corte Europea de Derechos Humanos, lo cual ha generado un corpus juris esencial y común en materia de protección de las libertades de las personas, todo fundado en la dignidad de la persona y en el principio pro homine. Ahora, teniendo claro esos dos aspectos, me voy a referir ahora al resto de la ponencia, sobre todo al tema de lo que es este corpus juris comune latinoamericano de carácter constitucional. Bien, el principio de no intervención no persigue proteger gobiernos, cuidado, y eso quiero que quede muy claro, al menos esa es mi perspectiva. No pretende proteger gobiernos, sino pueblos. La resolución habla de amistad entre las naciones, paz entre las naciones, es lo que se busca. No entre los gobiernos, que no son otra cosa que representantes del pueblo. Son representantes, no son los dueños de la actividad. Entonces, es garantía del principio de libre autodeterminación de los pueblos. Es decir, planteo que el principio de no intervención es una garantía de vigencia real del principio de libre autodeterminación de los pueblos. Puede ser que quien viole los derechos humanos sea el propio gobierno o un tercer estado que ha invadido o de alguna forma ejerce dominación extranjera sobre el pueblo de ese estado, violando la constitución prevista, digamos, aprobada en su momento en ese respectivo país, violando los derechos humanos, violando la soberanía de ese país. Entonces, si todos los estados son garantes del respeto de los derechos humanos, otro estado debe intervenir en garantía de la libertad y restablecer la soberanía. Hago un alto aquí para hacer referencia a una famosa frase que posiblemente recuerden. L'État c'est moi. El Estado soy yo. Este asunto lo dijo, esta expresión la utilizó el rey absolutista francés Luis XIV, el rey Sol, ¿verdad? Cuando, tengo la fecha exacta, el 13 de abril de 1655, reunido con sus ministros, estos le dicen frente a una orden que él impartía, Su Majestad, eso es contrario a los intereses del Estado. Y el rey dijo, el Estado soy yo. ¿Cómo lo que yo ordene puede ser contrario a mis intereses? Y esa es la expresión más clara del absolutismo. Pero esto que rescatamos de los libros de historia no es historia en muchos países de nuestro planeta, desgraciadamente. Porque hoy en día existen muchos regímenes autoritarios y totalitarios en el planeta que son los absolutistas modernos, por llamarlos así. Frente a estos absolutistas modernos, muchas veces la comunidad internacional reacciona generando sanciones, que son formas de intervención. Intervención humanitaria, por supuesto. Por ejemplo, sanciones económicas, sanciones diplomáticas, sanciones políticas. Y esto no es injerencia,
sino intervención humanitaria. Por supuesto, ¿a quién se está sancionando? ¿A los pueblos? No. ¿A quién se está sancionando? A los países, es decir, al Estado como persona jurídica. No, se está sancionando a los funcionarios, a las autoridades. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos, el Canadá, la Unión Europea, países miembros de la Unión Europea, el Grupo de Lima, que si mal no recuerdo, cuenta con 13 países miembros, de los cuales Panamá y Perú son parte fundamental, contra funcionarios del gobierno venezolano, no contra el pueblo, ni contra el Estado de Venezuela, porque ni el pueblo venezolano, ni el país como tal, es propietario de bienes inmuebles, de mansiones en los Estados Unidos, en Suiza, de cuentas bancarias, de inversiones que son objeto de congelación, que son objeto de confiscación. Sin embargo, de forma populista, las autoridades totalitarias suelen decir que se está cometiendo un delito de traición a la patria por toda aquella persona, venezolana en este caso, pero pudiera ser en otro país también, que fomente, solicite, pida que haya una ayuda extranjera manifestada en estos tipos de sanciones. Por ejemplo, suspensión de visas, prohibiciones de entrada al país. Por supuesto, l'état c'est moi, las autoridades dicen están sancionando al país, están ultrajando los intereses de Venezuela, están interviniendo, están interfiriendo, están cometiendo injerencia. Y no es así, la injerencia es contra los pueblos. La injerencia prohibida es contra los pueblos, contra la libre autodeterminación de los pueblos, contra su soberanía, no contra las autoridades usurpadoras, no contra las autoridades totalitarias. Bajo esta línea, entonces, proseguimos con el discurso. El principio, la intervención humanitaria se ha presentado en la historia en muchas ocasiones. Voy a hacer rápidamente una citación, pero previamente quiero hacer un símil con el derecho penal. En el derecho penal existe el delito de omisión de socorro a persona en peligro. Y de lo que se trata justamente, llevado esto al campo internacional, es que un Estado no puede, si tiene el deber de proteger los derechos humanos, que no son derechos de peruanos, de panameños, de venezolanos, ni de ingleses, son derechos de toda la humanidad, son derechos humanos, esa es la condición de ser humano, lo que nos hace titulares de ello, quedarse con los ojos cerrados mientras en otro Estado, el propio gobierno que allí existe, violando el principio de autodeterminación de ese pueblo, viola constantemente sus derechos humanos, el Estado de Derecho y el principio democrático. Tiene el deber de intervenir. De esto se habla en el derecho internacional del derecho de injerencia, pero otra doctrina, y así prefiero yo llamarlo también, habla del deber de asistencia a pueblo en peligro, a pueblo sujeto a desmanes violatorios de sus derechos humanos por parte de sus propias autoridades, no legítimas, por supuesto. Ahora bien, volviendo a esto, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania ocupa Francia. Francia tuvo un gobierno títere manejado por Alemania desde Vichy, y en París quien gobernaba en verdad era el comandante general alemán. Pues bien, el general de Gaulle se va a Londres, es el líder de la resistencia política y constituye un gobierno en el exilio. Gobierno que no fue producto de un proceso electoral, ¿verdad? No vamos a hablar de un principio democrático que los franceses pudieron ir a elegir a de Gaulle como presidente encargado en Londres. No, eso no fue así. Fue una cuestión fáctica. Y él pide ayuda a Inglaterra y a Estados Unidos. Y ellos se la acuerdan. Estados Unidos e Inglaterra invaden Francia, intervienen en Francia. Pudiera decirse un asunto interno francés. Era Francia la que estaba ocupada por Alemania. Ah, pero que estos países también estaban en guerra, sí es verdad. Pero es una intervención extranjera. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué es humanitaria después? Porque una vez que sacaron a los alemanes, se garantiza el restablecimiento de la democracia, viene el proceso democrático que genera la Constitución de 1946 y Estados Unidos e Inglaterra no se quedaron con 1 kilómetro cuadrado, ni siquiera con 1 metro de territorio francés, ni
interfirieron de ninguna otra forma en el libre ejercicio de la autodeterminación del pueblo francés. Y lo mismo ocurrió con todo el resto de Europa, que luego fue ayudada por el Plan Marshall, y los ingleses y los americanos se retiraron a sus países y se restablecieron los regímenes democráticos en cada uno de esos países que habían sido subyugados por Alemania. Cosa que no se puede decir igual en relación a la Unión Soviética, que después de haber liberado Europa del Este de los alemanes, se quedaron allí hasta 1989 con la caída del muro de Berlín, y ellos sí cometieron un auténtico atropello y una auténtica injerencia contra todos los estados del este de Europa, hasta fecha bastante reciente. Bien, ¿qué pasa también? Por ejemplo, otro supuesto que puede estar más cercano y mejor conocido para ustedes en Panamá, cuando los Estados Unidos intervienen y derrocan a Manuel Noriega en 1989 y luego se retiran del territorio panameño, y Panamá recupera su soberanía y reinicia la vida democrática nuevamente. Para Venezuela, lograr su independencia implicó primero financiamiento de los Estados Unidos y logística de Haití y de Aruba a Francisco de Miranda en 1806. El tema militar fracasó en ese momento, pero se logró generar un proceso que condujo a la elección del Congreso Constituyente de 1811 y al dictado de la Declaración de los Derechos del Pueblo del mismo año y la Constitución del mismo año. Por supuesto, viene la Guerra de Independencia, dentro de la cual fue fundamental la intervención de las legiones británicas que apoyaron a Bolívar en el proceso de liberación de todos los países, particularmente de Venezuela, en lo que estoy hablando ahora, entre 1811 y 1823. Y se logró el restablecimiento de las constituciones de 1811 y de 1819. Bien, entonces, intervención humanitaria puede ser provocada porque sea el propio gobierno o un tercer estado que viola los derechos humanos en un respectivo pueblo. Se pueden entonces producir sanciones de tipo político, diplomático, económico e incluso intervención de tipo militar. Es una intervención de carácter coercitivo porque se hace sin el consentimiento del gobierno respectivo. Obvio, ¿cómo le va a dar un consentimiento para que invadan y lo destituyan? Por tanto, esa es la diferencia con una acción humanitaria en operaciones de paz, en donde sí hace falta la autorización del gobierno respectivo. ¿Cuáles son los tipos de intervención humanitaria? El sistema de seguridad colectiva y la intervención humanitaria unilateral. La primera es a cargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una decisión que no sea vetada, por supuesto, por ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esto ocurrió en Somalia en 1991, en la ex Yugoslavia durante 1992 y en Ruanda en 1994. Y la intervención humanitaria unilateral es cuando no hay pronunciamiento del Consejo de Seguridad para la anterior, o hay un pronunciamiento vetado por alguna de las 5 potencias. En consecuencia, se pasa a esta posibilidad de la intervención unilateral, que puede ser a cargo de un Estado o de un grupo de Estados. Y esto ocurrió, por ejemplo, en Israel, cuando interviene en Uganda en 1976 para rescatar a unos israelitas que habían sido secuestrados en un avión, la operación Entebbe, que todos recordarán. También cuando los Estados Unidos, Barbados, Jamaica y todos los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental intervienen en Granada en 1983, derrocando un gobierno satélite de la Unión Soviética en el momento, y se restablece posteriormente el sistema democrático. Cuando la OTAN interviene en Kosovo en 1999 para impedir la limpieza étnica que estaba a cargo de los serbios y en contra de albaneses y otros grupos minoritarios. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para que pueda proceder legítimamente una intervención humanitaria de tipo unilateral como las que estoy mencionando? En primer lugar, debe tratarse de una situación grave y sistemática de violación de derechos humanos. Hay que recordar que desde 2017 los informes
en relación a Venezuela, emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, han dejado claramente establecida la violación sistemática de los derechos humanos, la anulación total del Estado de Derecho, la violación total de la Constitución, del régimen constitucional, la violación del principio democrático, la ausencia de independencia del Poder Judicial y, en definitiva, la existencia de un golpe de Estado permanente. Por otro lado, se requiere que el Consejo de Seguridad no tome medida alguna. Esto ya lo hemos visto. Rusia ha vetado las decisiones que pueda tomar el Consejo de Seguridad en contra de Venezuela. Rusia, que debería más bien, igual que China, abstenerse de participar por razones éticas, porque los dos son los socios comerciales fundamentales del gobierno existente en Venezuela. De hecho, son los que están generando incluso Rusia con intervención militar, con presencia militar importante en Venezuela, sin que eso haya sido acordado por el pueblo soberano de Venezuela, por cierto, vetan y entonces eso está excluido. En consecuencia, sigue otro elemento, que estén agotados los medios pacíficos, tales como sanciones diplomáticas, sanciones políticas, sanciones económicas, sin lograr ningún efecto. Luego, que se respete el principio de proporcionalidad en las operaciones militares. Luego, que la intervención esté limitada en el tiempo y en el espacio. Es decir, esté claramente destinada a un cometido previamente establecido, que una vez logrado y con la mínima intervención posible en el territorio de ese otro Estado, venga la retirada y, en consecuencia, se restablezca entonces el principio de libre autodeterminación de los pueblos y pueda entonces, en virtud del principio democrático, generarse un proceso electoral que conduzca realmente al restablecimiento de la Constitución. Y finalmente, que se informe al Consejo de Seguridad sobre lo hecho y también, en este caso, a la Organización de Estados Americanos. Yo quiero hacer referencia en este momento al derecho de rebelión, al derecho preconstitucional de rebelión, que en el caso venezolano está previsto en el artículo 350, que invita a los venezolanos a desconocer todo régimen o autoridad que contraríe el principio democrático y los derechos humanos. Es decir, invita a la Constitución en ese dispositivo a que el pueblo venezolano ejerza su libre autodeterminación, desconociendo un gobierno autoritario. Claro, ese gobierno autoritario domina las armas, domina las fuerzas represivas. El pueblo solo, ok, lo desconozco, pero ¿qué ha pasado con quienes han manifestado su derecho a la desobediencia civil y su desconocimiento? Y que además de eso han pedido sanciones económicas a los personajes del gobierno, los han tildado de traidores a la patria por aquello de que hablar contra mí es hablar contra la patria, porque l'état c'est moi, y en consecuencia volvemos a aquellos criterios de Luis XIV. Ya para terminar, a guisa de conclusión, estoy sí, sobre el tiempo, quería manifestar que en mi concepto y en virtud de estos extremos que he expuesto y cuya atención les agradezco, el derecho internacional ya no es pura y simplemente el derecho de los estados. Es más, no es y jamás ha sido el derecho de los gobiernos. A pesar de las manipulaciones populistas de los absolutistas modernos, por supuesto. ¿Qué es entonces el derecho internacional? Es el derecho de las personas, es el derecho de los seres humanos. Y esto planteado desde los principios de dignidad humana, de libertad y de respeto de los derechos humanos. Se trata de construir un concepto de humanidad que es la causa necesaria de una verdadera amistad entre las naciones. Todo fundado entonces en el principio indubio pro libertas, el principio pro homine, extendido entonces a un principio pro humanidad. Agradecido entonces por su atención. Buenas
de su ponencia magistral, el doctor Alberto Blanco Uribe. El principio de no intervención tiene, como usted bien lo ha explicado y lo ha digamos, desarmado en la filosofía, que no es un principio que no es que no se pueda intervenir, sino que existe una motivación en la cual se puede intervenir siempre y cuando sea por razones humanitarias para preservar los derechos y garantías de la vida del ser humano, especialmente cuando está en peligro pues ese bien tan preciado que es la vida, y otros principios digamos que involucran los derechos fundamentales expresados en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos. Le agradecemos su intervención. Yo no sé si todavía podría más adelante resolver alguna pregunta de los participantes. Si puede, pues si no, entonces le agradecemos. Y además, el grupo guía está muy agradecido con su persona, con el embajador de Perú en Panamá, con todos los participantes, la doctora Carla Lodi, que es la que es siguiente expositora, y así hacemos los lazos de amistad entre los pueblos latinoamericanos y latinoamericanos más grandes, mucho más fuertes, y siempre tratando de promover la academia, la amistad, la cultura entre nuestros pueblos. Así que le agradecemos, doctor Alberto Blanco Uribe, por esta ponencia magistral. Y si tiene el tiempo a disposición, pues entonces ahí hay algunas preguntas de los participantes. Si tiene tiempo, pues, si no, entonces ahora le agradecemos mucho. Un honor y un privilegio. Bueno, el siguiente tema de la expositora, la doctora Carla Aloni, de la Hermana República del Perú. Ella va a exponer su ponencia magistral sobre el principio de cooperación entre los estados. Todo eso es contenido en la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970. Vamos a hacerle una lectura a su hoja de vida. La doctora Carla Alodi, de la Hermana República del Perú, es abogada de la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, abogada de las Facultades Metropolitanas Unidad FMU de San Pablo, Brasil, y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Magíster en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN. Especialista en Derecho Internacional, Escuela Paulista de Derecho, EPD de Brasil. Espero que lo haya pronunciado bien, doctora. Bueno, bienvenida, doctora. El grupo guía le da la bienvenida. Muy encantado de que usted participe y nos aporte con su exposición sobre los principios de cooperación entre los estados. Sin más, le doy la palabra, doctora. Bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Agradecer por tan cordial bienvenida, doctor Castro Uribe. Un saludo especial al embajador Jorge Raffo y al doctor Blanco Uribe. De verdad es un gran placer de poder participar en este congreso en conmemoración a los 50 años de la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas. No quisiera iniciar esta ponencia sin antes agradecer por los organizadores de este evento y al embajador Jorge Raffo y al doctor Pablo Rosales, quien por la cordial invitación que me hizo para que yo pueda estar el día de hoy acá con ustedes. Les voy a compartir
diapositivas. El día de hoy justamente se relaciona al principio de cooperación entre los estados en el marco de la resolución 2625. Básicamente, respecto a este principio, lo voy a señalar primeramente como sus antecedentes, ¿no? Explicar también su codificación y la real importancia de este principio, ¿no? En el marco del derecho internacional, pero también luego lo voy a relacionar este principio con una de las esferas de las relaciones internacionales, que es la área jurídica, la esfera jurídica, ¿no? Entonces voy a hablar un poco también la cooperación jurídica entre los estados, y para poder después finalizar mi ponencia. Al mérito realmente de lo que se relaciona al principio de cooperación entre los estados, es interesante que tengamos ciertas consideraciones generales para poder hablar sobre este principio, ¿no? De acuerdo al fenómeno que estamos viviendo realmente con el tema de la globalización, este principio también acompaña la evolución de lo que es el derecho internacional, y obviamente con la globalización, con el desarrollo del comercio, ¿no? Con los avances tecnológicos, en varios sentidos, con la migración principalmente, ha ocasionado grandes fenómenos transfronterizos, ¿no? Que hoy en día es una realidad incontestable, y que realmente para poder regular estos eventos que van más allá de las fronteras, los estados necesitan cooperar. Entonces, parte por ahí el principio, ¿no? La importancia de este principio realmente. Dicho esto, este principio también está inmerso en el área de lo que se refiere al derecho internacional público, que como conocemos es un subsistema de las relaciones internacionales, que consiste en normas de carácter vinculante, pero que estudia las relaciones entre los estados, las relaciones entre ellos y demás sujetos de derecho internacional. Lo que no me voy a tener eso al día de hoy, dado que el principio, lo que estoy señalando, se refiere justamente al principio de cooperación entre los estados. Y como fundamento importante también, como uno de los sujetos del derecho internacional, es entender también la importancia del Estado, ¿no? Que son los únicos capaces también de establecer pautas de acción, ¿no? Y que buscan regularizar sus relaciones, es decir, crear derechos en este contexto. Y por último, también entrando un poco ya más al tema, muy importante también señalar sobre una de las fuentes también principales también del derecho internacional, que está relacionado, que son los principios generales del derecho internacional, ¿no? Que consta en el artículo 38 de la fundamenta también uno de este principio que les estoy comentando. Para poder entrar realmente en lo que señala esta declaración, les puse el texto en la íntegra realmente de lo que señala este principio, ¿no? Como pueden visualizar en el mismo título de lo que se relaciona esta resolución 2625, ya señala el principio de la cooperación entre los estados, ¿no? Declaración sobre los principios del derecho internacional referente a las relaciones de amistad y la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. En líneas generales, el subrayado lo hice yo para que ustedes puedan visualizar la parte más importante, pero en líneas generales, el principio señala básicamente la obligación de los estados de cooperar entre sí en las diversas esferas de las relaciones internacionales, sea ella económica, social, cultural, tecnológica o de la ciencia, pero con la finalidad, ¿no? De resguardar y mantener la paz y la seguridad internacional en el marco de respeto universal de los derechos humanos, ¿no? Como cuando pueden visualizar también, leyendo realmente lo que señala esta declaración, este principio tiene carácter general y realmente tiene una magnitud a las diversas áreas de las relaciones internacionales. Como una cierta curiosidad relacionado a este principio de cooperación, ya señalando ya lo que se refiere a los antecedentes, ¿no? De este principio,
digamos que pudimos visualizar por primera vez, no expresamente, pero digamos algunos alcances en el artículo 23 y 24 del Convenio Constitutivo de la Sociedad de las Naciones, en ese momento conocida como Liga de las Naciones, en 1919, ¿no? El Tratado de Versalles. Justamente esto se dio ya luego de la Primera Guerra Mundial. Obviamente que el sentido en ese momento de este principio tenía otra finalidad de lo que ya se viene avanzando en el derecho internacional, pero básicamente las esferas principales que señala este tratado, ¿no? La Sociedad de Naciones, señala en el ámbito únicamente de la cooperación económica y social, ¿no? En un primer momento. En un segundo momento, ya después de finalizada la sucesora, digamos, de la Sociedad de Naciones, ya se plasmó con el artículo 55 de la Carta de Naciones Unidas, donde también señala y tiene un título, un capítulo específico sobre la cooperación de los estados en el ámbito económico y social también, únicamente, pero en el inciso B de este artículo 55 de Naciones Unidas y abarca también, ya digamos que amplía las relaciones internacionales en cuanto al ámbito económico, social y sanitario y de otros problemas conexos. Entonces, veamos que ya, digamos, fue un avance ya relacionado a este principio, ¿no? Es importante señalar también que la obligación de cooperación que señala justamente la resolución 2625 tiene como fundamento justamente la creación de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? De acuerdo a los principios y los propósitos realmente de la Carta de Naciones Unidas en su artículo 3. Y un dato interesante también, dado que les estoy mencionando sobre estos antecedentes, es que este principio exclusivo es un principio exclusivo de la resolución 2625. Digamos, está expreso, ¿no? Dado que, pero no está recogido, no está expresamente señalado en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Tomamos en cuenta que la Carta de Naciones Unidas es de 1945, esta resolución es de 1970, entonces digamos que antes había unos alcances relacionados al principio, pero ahora realmente ya lo están señalando ya expresamente. Y como les he comentado al inicio también, este principio radica como una obligación de alcance universal y de contenido general. Y además esta resolución contiene un aspecto muy interesante también que abarca no solo a los principios de cooperación entre los estados, pero en general a todos los principios, de lo que señala la disposición general de la resolución 2625, que justamente señala que los principios que constan en esta resolución, ¿no? Constituyen principios básicos del derecho internacional, ¿no? Como les he comentado inicialmente, que constituye como una fuente del derecho internacional. Y lo más importante es que, como es una declaración, ¿no? Recomienda, solicita, digamos, a los Estados miembros, a todos los Estados, digamos, todos los Estados que sus comportamientos su comportamiento en el mundo internacional se rija en base a estos principios internacionales, ¿no? En estricto cumplimiento de esta normativa. Justamente como ustedes pudieron ver, les estoy demostrando que este principio, como ya les he señalado, como tiene un ámbito tan general, es tan amplio su magnitud, yo me permití realmente relacionarlo y hablarles el día de hoy un poco sobre una de las esferas principales que yo lo considero hoy importante, que es poco conocida, pero a la vez muy actual, y creo que sería importante considerarlo, que es la esfera jurídica. Y voy a hablar un poco sobre la cooperación jurídica entre los estados, ¿no? Que, como les he comentado, no es muy conocido, pero en este contexto también viene, digamos, evolucionando junto con el derecho internacional y también de acuerdo a este principio que está totalmente relacionado. Pero cuando hablamos de la cooperación jurídica entre los estados,
¿qué significa, no? ¿Cuál es su fundamento, básicamente? La cooperación jurídica internacional o cooperación jurídica entre los estados justamente consiste en el apoyo, en la cooperación entre que brinda los órganos jurisdiccionales de diferentes estados justamente para poder facilitar el proceso judicial, ¿no? Entonces, vean la magnitud también en la esfera jurídica de cómo eso también se vuelve importante en este contexto, ¿no? Y justamente la cooperación jurídica nace de una necesidad de formular una respuesta, ¿no? Frente a varias transformaciones que viene acompañado obviamente con la globalización, con la migración y también con los grandes, el crecimiento, por ejemplo, de los crímenes transnacionales que ya abarca realmente, escapa de las fronteras para que nosotros podamos afrontar. Y esto realmente, dado que es una realidad realmente también incontestable a nivel jurídico, esto ha generado realmente diversos problemas de relaciones entre los estados y los ciudadanos también en diferentes países, ¿no? Entonces, es un punto que se tiene que ver y es un tema realmente importante que lo podamos contextualizar. La cooperación jurídica se puede dar a nivel penal y a nivel civil, ¿no? A nivel penal, ya haciendo ya una mención a la cooperación jurídica en el Perú, ¿no? Nosotros tenemos en el Código Procesal Penal justamente relacionado un capítulo especial realmente sobre la cooperación jurídica entre los estados que se rige en base a los tratados y en su defecto al principio de reciprocidad. Entonces, en el marco de los derechos humanos. Entonces, y señala nuestro código que tenemos 3 mecanismos importantes de la cooperación jurídica para poder afrontar todos estos problemas de estos intercambios transfronterizos. Entre ellos, los más importantes es el traslado, les estoy mencionando esto a nivel penal, el traslado de personas condenadas, la asistencia judicial internacional y las extradiciones, que es el mecanismo más conocido, ¿no? Más conocido en ese término. En cuanto a los traslados de personas condenadas, les voy a puntualizar brevemente para que puedan tener una cierta, un entendimiento mejor. El traslado de personas condenadas justamente se da cuando una persona comete un delito, ¿no? Y es sentenciada, pero solicita el pedido al otro estado para que pueda terminar de cumplir su condena en su propio país de origen, ¿no? Justamente este mecanismo de traslado tiene un concepto humanitario, ¿no? Justamente para que esta persona pueda quedarse, digamos, terminar de cumplir la condena más cerca a sus familiares, en su ámbito de origen. Este es muy importante, este mecanismo, porque para que se pueda dar el traslado de personas condenadas, se necesita realmente la aceptación del Estado, tanto del receptor como el ejecutor también de esta medida y también de la persona que solicita el traslado. Otro mecanismo también importante es la asistencia judicial internacional, que también es cuando un Estado solicita apoyo al otro Estado a través de sus órganos jurisdiccionales para realizar determinadas diligencias procesales. Y por último, la extradición, ¿no? Que básicamente es el mecanismo de cooperación más antiguo que realmente tenemos, pero básicamente es la entrega de una persona a solicitud de otro Estado a fin de poder determinar, a fin de que se pueda proceder para su juzgamiento o de la condena. No solo a nivel penal tenemos la cooperación jurídica, también tenemos a nivel civil. En el caso del Perú, nosotros tenemos lo que son las llamadas cartas rogatorias y que son sumamente importantes el apoyo, la colaboración de los estados para poder solucionar problemas importantes como los alimentos, tenencias y varios procesos internacionales que se dan
en otros países, ¿no? En el Perú menciona básicamente los exhortos, dado que las cartas rogatorias tienen una denominación más a los tratados internacionales, pero básicamente, y también tenemos señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 168, que señala básicamente sobre el exhorto internacional. Ahora, por curiosidad, señalando y dando continuación a mi presentación, justamente ya abarcando un poco, ya explicarles la fundamentación de esta cooperación jurídica que está relacionada con este principio de cooperación entre los estados. Hay dos corrientes doctrinarias que es de un autor brasileño, Abad, de 2013, que señala básicamente los fundamentos de la cooperación jurídica, ¿no? Entre ellas la voluntarista, que justamente señala que la cooperación jurídica entre los estados se va a regir, se va a fundamentar si existiera un tratado internacional o en su defecto por el principio, por la voluntad del Estado en base al principio de reciprocidad y de comitas gentium, que es de la cortesía internacional. Y en la otra corriente doctrinaria señala también sobre la cooperación, ¿no? Justamente basada en los principios generales del derecho internacional o de la costumbre internacional que consta, está plasmado en la resolución 2625 y también por las reglas generales de la cooperación entre los estados de la Carta de Naciones Unidas. Es importante ver esta corriente doctrinaria porque está fundamentado y ya señala la importancia de cómo este principio de cooperación también rige en la esfera jurídica, ¿no? Entonces, justamente lo que señala la Carta de Naciones Unidas, el deber de cooperación, ¿no? Justamente plasma en el artículo 3 y que está relacionado a la cooperación jurídica internacional. Como pueden visualizar en el texto, señala realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales, económicos, sociales, en el desarrollo y estímulo de respeto a los derechos humanos y de servir los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos. Y, por consiguiente, en la resolución 2625, de la que estamos hablando, también señala, o sea, como que fundamenta que la cooperación jurídica también está inmersa, no expresamente, pero está inmersa como un alcance general, donde señala que los estados deben cooperar para promover el respeto universal de los derechos humanos y de su desarrollo en general. Como les he mencionado, por lo menos en el Código Procesal Penal en el Perú, las relaciones de cooperación jurídica se rigen, ¿no?, en base al tratado y en su defecto por el principio de reciprocidad, pero siempre en el marco de los derechos humanos. Y acá les pongo como un ejemplo, ¿no?, de justamente contra un tratado que nosotros tenemos vigentes entre el Perú y con nuestros hermanos de Panamá, que es muy importante porque justamente en temas de cooperación jurídica, en estos tres mecanismos que les he señalado, con Panamá, dando un ejemplo, tenemos tres acuerdos, los tres acuerdos están vigentes, tanto de traslado de personas condenadas como de asistencia judicial en materia penal y también de extradiciones. Acá les pongo un ejemplo para que vean que recogiendo a los tratados, que es un tratado bilateral, en el preámbulo de los tratados recoge el principio de cooperación entre los estados, ¿no? Además que tengamos que cumplir lo que señala el tratado, pero el tratado bilateral se inmerge por la voluntad, ¿no?, entre los estados. Entonces podemos ver, por ejemplo, principalmente en el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal que tenemos entre la República del Perú y la República de Panamá, donde señala que en adelante las partes deseosas de mantener y reforzar los lazos de amistad que unen a los dos países y particularmente en la esfera de la cooperación en materia penal, han decidido suscribir un tratado. Y también señala de la misma manera, ya dando un enfoque un poco más humanitario, es el tratado entre Perú y Panamá sobre traslado de personas condenadas, que señala justamente la intención entre los dos países de
conscientes de los profundos vínculos históricos, traducirlos en un instrumento jurídico entre la cooperación entre los estados, pero básicamente de lo que refuerzan este mecanismo de cumplir en su país de origen. Y para ya poder llegar a la parte de conclusión, les he dado un panorama bien general para que ustedes puedan visualizar la importancia de este principio con la cooperación jurídica entre los estados. Es que podemos concluir varios temas importantes, ¿no? La primera de ellas es que es inevitable decir que la evolución descrita realmente de ese principio en la resolución 2625 ha sido de particular trascendencia en el derecho internacional. Este principio de cooperación entre los estados en la resolución 2625 consiste en una obligación de alcance y contenido general. Por lo tanto, no solo está abocado al tema económico y social como estaba al inicio, abarca a diversas áreas, ¿no?, de las relaciones internacionales, con el fundamento, obviamente, de mantener la paz y la seguridad internacional. Otro punto importante para poder concluir es que los principios generales que rigen también la Carta de Naciones Unidas, ¿no?, como el principio que les comenté de promover la cooperación internacional en varios ámbitos, incluye la cooperación jurídica internacional, ¿no? Eso es importante porque relaciona no solo caracteres económicos, pero estamos hablando de cultural, humano y aspectos conexos a ellos. Entonces, esto también es importante llegar a esta conclusión. Es cierto que en la resolución 2625 no consta expresamente el término cooperación jurídica, ¿no?, internacional. Sin embargo, la misma resolución expresa el deber de cooperar para la promoción del respeto a los derechos humanos en busca del desarrollo. Entonces, por lo tanto, concluyo que la resolución 2625 sí abarca también los temas jurídicos, que esto también es de extrema importancia, dado que la cooperación jurídica también entre los estados se basa en las relaciones en base a los derechos humanos. Es inevitable también no decir que la interdependencia y la globalización, ¿no?, porque la cooperación jurídica realmente nace de todo esto, hace más frecuente y necesario los mecanismos de cooperación judicial internacional. Esto es muy importante porque este mecanismo es también para afrontar bastante problemas que estamos teniendo en estos fenómenos transfronterizos que les vine señalando. También puedo concluir que no se puede materializar la cooperación jurídica internacional sin la cooperación intrínseca de los estados, ¿no? Esto es importante también. Y por último, los sistemas jurídicos de los estados sobre la cooperación jurídica internacional, que están basados de repente en visiones y principios jurídicos distintos, pueden poner barreras a una cooperación eficaz entre los estados. Entonces, quería señalarles brevemente realmente cuál era mi posición, realmente hacer una relación entre este principio y la cooperación jurídica entre los estados. Y bueno, con esto yo concluyo y agradeciendo una vez más por la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Lodi. Excelente ponencia sobre la cooperación entre los estados, especialmente saber que Panamá y el hermano país Perú, pues contamos con acuerdos de cooperación en materia de derechos humanos y usted lo vio, ¿no?, en materia jurídica, que no está dentro de la misma resolución 2625, que por extensión del derecho humanitario, se hace ese ejercicio en beneficio de y a favor de los derechos humanos. Excelente. Bueno, haría una pregunta de un participante para el doctor Alberto Blanco Uribe. El participante hace una pregunta que yo la puedo
digamos, resumir de esta manera. Él pregunta, ¿cuáles serían los parámetros para que se legitime una intervención en un país X, en el cual se le acusa, pues, de que existe una violación flagrante a los derechos humanos? Inclusive se puede decir, pues, que no se respeta nuevamente las garantías fundamentales, los derechos de los pueblos, etcétera. ¿Cuáles serían los parámetros precisos para que se legitime esa intervención, ya sea de manera con sanciones o ya la forma más extrema, con una intervención militar? Se entiende que han habido varios ejemplos en años recientes, no tan recientes, pero sí son conocidas por todo el mundo, como la intervención en Kosovo, en Somalia, entre otras. ¿Cuáles serían los parámetros precisos y qué organismos y qué debates se tienen que dar para poder que se aprueben esas intervenciones que al final se deriven por una intervención militar, ya sea unilateral de un país o multilateral? Doctor Blanco Uribe. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a tratar de responderla. Por supuesto que el tema de la intervención, cuando es vía, digamos, llamémosla así, pacífica para distinguirla de la militar, a través de sanciones, perdón, a través de sanciones de tipo diplomático, económico y político, por ejemplo, no hay tanto resquemor en proceder como cuando se trata de una intervención militar. Digamos que el máximo de resquemores, el máximo de dudas se presentan justamente cuando se va a la última ratio, que en este caso no sería el derecho penal, sino la intervención militar. Y lo que más pone dudas justamente es ese tema. Si voy a proceder en esos términos, ¿cuáles son los parámetros para entender que yo voy a ser bien visto por la historia, digámoslo así? E incluso no solo por la historia, sino por mis contemporáneos, que yo no estoy obrando como Estado fuerte interviniendo para proteger mis intereses mezquinos, para colocar un gobierno títere allí a mi favor, usurpando la soberanía de ese país, para favorecerme de sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, los temores de la intervención. Quizás un poco también cuando en materia penal una persona ve que están agrediendo a otra, o en su criterio hay una agresión, porque pudiera no haber, ¿verdad? A lo mejor es un trato cotidiano, como la violencia está tan generalizada hoy en día y muchas víctimas no se quejan de ello, ni siquiera se reconocen como tales. ¿Es que yo debo intervenir o no? ¿Es que si yo intervengo soy yo realmente el agresor o soy yo el que está salvando la situación? Entonces, por supuesto que cuando la intervención se hace por la vía del mecanismo colectivo, pues ahí estoy, digamos, curado en salud, como quien dice. Pero cuando la intervención es de carácter unilateral, bien sea por la intervención de un único Estado o por la intervención de varios, obviamente que el Estado que intervenga tiene que tener una fuerza militar mucho más grande que la que tiene el gobierno implantado en el lugar, porque de lo contrario no tendría sentido, ¿no? Entonces, esos parámetros son muy difíciles de precisar. Y los ejemplos históricos que yo mencioné son los que nos pueden situar en la realidad de que eso es posible siempre y cuando se obre de buena fe, que es uno de los principios fundamentales del derecho y también del derecho internacional. Cuando Francia es invadida por los Estados Unidos, posteriormente se le dio la
la posibilidad de retomar la vía democrática por intervención de su propio pueblo en ejercicio del principio democrático. Eso es un hecho. Y en otros ejemplos que hemos visto también, ¿cuánta gente no seguirían matando los serbios si no se hubiese intervenido en Kosovo, por ejemplo? Es que debo permanecer con los ojos cerrados mientras estoy viendo que yo pudiese ponerle un alto a una situación y no lo hago, simplemente porque yo pueda quedar mal. Esos parámetros yo traté de indicarlos porque están en la doctrina especificados así. Número uno, tiene que haber una situación grave de violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno implantado en el sitio contra su propio pueblo. Ok, en este caso de Venezuela, por ejemplo, para facilitarlo, yo no tengo que justificarme porque ya existen informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que así lo certifican. Es decir, yo tengo allí un apoyo claro de orden internacional y de orden especializado en la materia de los derechos humanos. Ni siquiera son las opiniones de unos o de otros, o las ONGs, porque hay que ver que Amnistía Internacional, bueno, tantas ONGs, tanto del país como internacionales, han evidenciado la violación de derechos humanos. Entonces, que el Consejo de Seguridad no haga nada es un hecho. Que se hayan agotado los medios pacíficos, bueno, ¿quién define que se agotaron? La historia y el que interviene. Que la intervención sea respetando el principio de proporcionalidad. Es decir, que si yo necesito con un misil solucionar el problema, pues no voy a mandar 20 misiles. Que la intervención sea puntual, quirúrgica, limitada en el tiempo y en el espacio, y que yo informe de lo hecho al Consejo de Seguridad. Esos son los parámetros. Excelente, doctor. Bueno, yo creo que la explicación y la respuesta pues contundente. Yo pienso que se ha cubierto el concepto de la cual se podría derivar una legitimación de una acción que en otros momentos pudiera ser una intervención no legal o no legítima o no con el fondo humanitario, sino que pudiera darse de una manera digamos, mezquina de parte de algún Estado que, queriendo proteger sus intereses, se arropa en el manto de la intervención, pero no con la precisión como usted lo acaba de decir. Tiene que ser para intervenir a favor de una población que está siendo sus derechos fundamentales o su vida está en peligro. Digamos, cuando existe igual también allá como en Kosovo, creo que la resolución de la OTAN en esa época era que había una limpieza étnica, prácticamente un genocidio, y ellos intervinieron. Igual, como ya bien indicó, en Francia, si Estados Unidos, los aliados no invaden Francia en 1944, el 6 de junio, la Operación Overlord, Francia no hubiera dejado de existir como Estado, como nación. Quizás una de las más grandes victorias de la humanidad fue acabar con el nazismo y la teoría de la supremacía de la raza aria. Muy excelente la respuesta, doctor. Y voy a preguntarle aquí a la doctora Carla Aloy una pregunta también del público que voy a tratar de interpretarla porque es bastante... aparte de la cooperación, digamos, jurídica, humanitaria, siempre ha habido una tendencia, últimamente, pues, por la globalización, de hacer diferentes, digamos, tratados o convenios de cooperación. No solamente en materia jurídica o social, sino en todas las otras esferas del quehacer mundial. Dentro de esa cooperación, digamos, podríamos decir que
los países pudieran hacer convenios bilaterales o multilaterales sobre temas, por ejemplo, mucho más concretos. Por ejemplo, si parte de mi población de mi país se va a otro país y son, digamos, por decirlo así, acogidos por el Estado, pues, del otro país, hacer convenios sobre esos, digamos, por decirlo así, refugiados de alguna manera, pero para que ellos como grupo social, digamos, extranjero, o se les respete también ciertas garantías y derechos, aunque no son derechos políticos, sí son derechos humanos. Es decir, pudiéramos hacer unos convenios multilaterales o bilaterales cuando nuestros nacionales salen afuera a otros países y, digamos, para que sean protegidos los derechos y garantías fundamentales, es decir, en el tema social, el tema económico, aunque no tengan los derechos políticos que tengan los nacionales, sí son sujetos y estaríamos obligados a respetarles los derechos como ciudadanos extranjeros. Porque la Constitución, por lo menos la de Panamá, y yo sé que también la de muchos otros países, dice que las leyes se aplican y los derechos fundamentales se aplican a nacionales y extranjeros. Y yo quisiera que usted nos hablara sobre esa posibilidad de hacer esos convenios más allá de los que son la parte jurídica. Así que esa es más o menos la pregunta que hizo. Sí, gracias por la pregunta. Sí, además de la cooperación jurídica entre los estados que se rige también por los tratados y todo, o por el principio de reciprocidad, ¿no? O lo que le llamamos de los otros ámbitos, puede ser a nivel social, económico o tecnológico, tenemos la cooperación internacional que no solo se rige también entre los estados, pero puede ser entre organismos internacionales y también los organismos de sociedades civiles en diferentes ámbitos, ¿no? Y eso se puede realizar, que lo llamamos como una cooperación técnica internacional, que eso se viene dando justamente para poder abarcar las otras esferas en este ámbito internacional que es grande, ¿no? Un ejemplo de eso, justamente que se puede hacer por una cooperación técnica internacional entre un organismo internacional o entre estados también, y que se viene realizando y todo, por ejemplo, cuando una ayuda humanitaria, ¿no? A través, por ejemplo, de donaciones y para algún contexto específico para poder ayudar a las personas y se hace realmente a través de este tipo de cooperación internacional que lo llamamos una cooperación técnica internacional en esos diferentes ámbitos. Realmente es diferente de lo que he mencionado, porque la cooperación jurídica solamente se da entre estados, ¿no? La cooperación técnica internacional ya se puede abarcar a otros sujetos, ¿no? Entre estados, entre organismos internacionales, organismos de la sociedad civil también. Muy buena respuesta, muchas gracias, excelente. Yo creo que ya el participante está, digamos, bien informado y ilustrado. Bueno, vamos a darle la palabra a su excelencia, al señor embajador Jorge Carvajal, para que despida el Congreso en conmemoración de los 50 años de la resolución 625 del 24 de octubre de 1970 sobre los principios de derecho internacional usados en la Carta de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1970. Y queremos agradecer grandemente al doctor Alberto Blanco Uribe por
su excelente participación, ponencia magistral, la doctora Carla Alodi, también excelente, magnífica ponencia, y del grupo guía, mi persona, el licenciado Roque Castro Verde, agradecerle a su excelencia al embajador Jorge Rafael Carvajal toda la ayuda, toda la cooperación, todo ese entusiasmo, el dinamismo que nos ha hecho sentirnos orgullosos y privilegiados pues, de presentarle este congreso de una manera gratuita, muy dinámica, con unos expositores de primera. Estoy así, como quien dice, muy emocionado pues, por todo este despliegue de intelectualidad, de academia, de hermandad entre nosotros, los pueblos latinoamericanos, iberoamericanos, como decimos. Podemos tener idiosincrasias, pero siempre habrá cosas muy profundas que nos unen entre los pueblos hermanos de Venezuela, Perú, Chile, Colombia, todos los pueblos latinoamericanos y iberoamericanos, inclusive la madre patria. Y bueno, como dice, tal vez lo diría el doctor Alberto Langelive, inclusive hasta tenemos cierta afinidad con Francia, que es la madre o la patria, el nacimiento donde realmente nació la verdadera principio democrático y derechos fundamentales de toda la humanidad. Así que, Su Excelencia, le doy la palabra para que despida el Congreso. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Castro Verde. En realidad, para la Embajada del Perú, para el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, para mí en concreto, es un honor poder dirigirme a ustedes esta noche para agradecerle a los expositores, en primer lugar, al doctor Blanco Uribe, a la doctora Alodi, por dos intervenciones muy dinámicas, muy ilustradas, muy profundas y sobre todo tremendamente detalladas sobre dos principios fundamentales que están contenidos en la resolución 2625 de Naciones Unidas. Son principios que indudablemente van a construir un mundo mejor, eso confiamos todos los abogados dedicados al derecho internacional, y estoy seguro que estos principios contribuirán a que América Latina también adopte rumbos propios en la creación intelectual de sus derechos fundamentales. Hemos tenido 3 días de jornadas donde empezamos con el desarrollo del principio de igualdad soberana, luego seguimos con el principio de libre determinación de los pueblos. En la segunda jornada se trabajó el tema de la prohibición de amenaza y uso de la fuerza, conjuntamente con el principio de resolución pacífica de controversias, y hoy realmente con broche de oro estamos cerrando el tercer día de conferencias con el principio de no intervención y el principio de cooperación entre los estados. Lo novedoso de estas exposiciones es que han sido elaboradas desde una óptica estrictamente latinoamericana para oyentes latinoamericanos, hispanoamericanos y sobre todo con la contribución efectiva, como dijo el doctor Castro Verde, hermana de los ponentes. Se ha notado entre ellos una dinámica particular, como dije alguna oportunidad, parecía una danza de ballet, ¿no? Donde cada uno de ellos iba elaborando unos pasos jurídicos muy interesantes que constituían un eslabón para la siguiente exposición. Creo que eso es lo resaltable y lo destacable de la calidad de nuestros expositores. Agradecerles sinceramente a los 6 por este esfuerzo, al Grupo Guía por haber organizado y dado el marco para llevar adelante este evento. Como repito, a nombre de la Embajada del Perú y de la Cancillería peruana, les agradecemos a ustedes, señores ponentes, y a ustedes, señores participantes, oyentes, por habernos acompañado en este día. Declaro formalmente clausurado el evento, agradeciéndoles nuevamente por sus valiosas preguntas y contribuciones. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. El Grupo Guía le da las gracias a todos los participantes, a su excelencia, al doctor Alberto Blanco Uribe, a la doctora Carla Alodi y a todos los participantes por ver y nutrirse de tan magistrales exponencias. Sentimos que hemos cumplido con las expectativas de los participantes y el Grupo Guía pues le da las gracias y se despide a ustedes, licenciado Roque Castro Verde,
agradeciéndole tu excelente presentación. Chao, hasta luego, que les vea bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.